Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta primera jornada formativa organizada por ACA Madrid. Yo soy Alessio Nunziante, presidente de la agrupación de Nápoles de AIGA, Asociación Italiana de Jóvenes Abogados. Hace una semana, como AIGA, estuvimos en Madrid y firmamos un convenio de colaboración tanto entre SEAC y AIGA como entre la agrupación de Madrid y la de Nápoles. Llegamos a esa firma porque compartimos el mismo compromiso con respecto a los temas de intereses por la joven abogacía italiana y española. En ese sentido, es un honor para mí abrir este curso. Quiero agradecer a la agrupación de Madrid y su presidente, Alberto Cabello Mazzagosa, por la invitación, y por cierto, pronto le vamos a invitar a nuestro encuentro jurídico. Hoy vamos a hablar de un tema muy actual, el tema de los ciberdelitos, cuyos procedimientos se registran en los juzgados de toda Europa, tanto en Italia como en España. Vamos a hablar de ese tema con nuestra prestigiosa ponente, Scarlata Gutiérrez Mayo, fiscal especializada contra criminalidad informática, que a través de su trabajo se ha convertido en una de las grandes divulgadoras sobre el tema de delito informático. Te saludo, buenas tardes, y te agradezco por dedicarnos su tiempo, que sabemos que lo tiene muy escaso. No voy a quitar otro tiempo y dejo la palabra a nuestra ponente. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Alexio, por la presentación y a la Asociación de Jóvenes Abogados del Colegio de la Abogacía de Madrid por la invitación. Bueno, ya me ha dicho Alexio que hay muchos compañeros de Italia, entonces, bueno, es un placer y un honor doble. Además, hay una gran acogida y muchísimos asistentes. Estoy encantada. Vamos a ver esta cuestión, ya sabéis perfectamente, ¿no? Ciberdelitos, cuestiones prácticas. Os reconozco que he sido muy, bueno, la dinámica, podéis ir escribiendo preguntas en el chat que luego serán leídas al final. Yo terminaré a -4, -10. Tengo que hacer un gran esfuerzo porque tengo mucha materia, pero bueno, terminaremos a -4, -10 para que luego Jennifer va a leer las preguntas que habéis hecho y las contestaré al final de la sesión. En cualquier caso, os han subido la presentación para que ya podáis, por lo visto está subida a la aplicación, para que ya la podáis consultar, la podáis ver, la podáis descargar y trabajarla, porque hay cosas que no vamos a poder llegar a ellas. Pero bueno, que he sido muy ambiciosa con la materia, que sin duda me encanta. He sido muy ambiciosa, ¿por qué? Porque yo he dado sesiones y clases de 2 horas de cada una de las materias, o sea, de estafa electrónica, de delitos cometidos mediante IA, y todo eso, todas esas las tengo que condensar en 50 minutos. Creo que tengo 50 láminas o 50 diapositivas para 50 minutos, una por minuto, entonces es complicado. Pero bueno, voy a tratar de no saturaros tampoco de información, de decir cosas prácticas importantes, aunque sean a lo mejor menos, y tenéis la presentación con referencias jurisprudenciales y, por supuesto, turno de preguntas, porque a lo mejor os interesa una parte más en específico, ¿no? Esta es una pequeña introducción que la voy a pasar bastante rápido, porque ya de por sí no tenemos mucho tiempo, pero sí que quiero hacer referencia porque estamos no hablando de ciberdelitos, porque requieren sesiones de formación específica a los ciberdelitos y porque cada vez están produciendo más. Pues siempre que hablo de algún ciberdelito pongo estas estadísticas de estos estudios donde se va viendo año a año que cada vez el uso, bueno, no son, yo digo TIC, tecnologías de la información y comunicación, esto no mide las TIC en general, mide las redes sociales, pero bueno, al final es similar y se ve como cada vez hay más usuarios de redes sociales. Además, las diferencia por tipo de red social, el tipo de dispositivo que se conectan, las que más se utilizan, pero el hecho es que prácticamente un 85% de los internautas mayores de edad y 94% de los jóvenes utilizan este tipo de redes sociales. Esto nos plantea, bueno, yo siempre lo digo, las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, las redes sociales en sí mismas no son malas, son, como yo siempre explico, ciberdelitos, parece que son horribles, no, es una herramienta que se puede utilizar bien o se puede utilizar mal, como un cuchillo, ¿no? Se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Pero bueno, siempre me gusta precisarlo porque parece que son el demonio, ¿no? Encima yo explico los ciberdelitos y no es así.
se puede dar un buen uso. Pero ¿qué pasa? Están tan integradas en nuestra vida que las utilizamos también cuando cometemos delitos o en algún elemento, ¿no?, de un hecho delictivo. Voy a intentar no hablar muy rápido para que, si efectivamente hay compañeros, como así me consta, italianos, me puedan seguir bien, porque entre que llevo mucha materia, que tengo poco tiempo, lo que no quiero, que he sido opositora, que yo no sé si en Italia se entiende ese concepto como es en España, no quiero embalarme hablando o exponiendo, prefiero decir menos y que todo el mundo me pueda comprender e entender bien y que no vaya aquí a tope. Bueno, como decía, los ciberdelitos nos plantean una serie de retos y desafíos, por eso hacemos formaciones, ¿no? Por eso estas asociaciones de abogacía joven y en otros foros se hacen formaciones específicas en estos delitos, igual que delitos económicos, delitos contra el medio ambiente, cada uno tiene sus peculiaridades. Aquí tenemos bastantes, entender el funcionamiento, no hay que ser un hacker, pero hay que, bueno, entender un funcionamiento de un sistema informático, de una red social. También tenemos diversas redes, diversas posibilidades que van cambiando, van adaptándose, y eso supone también una serie de desafíos para ver, por ejemplo, si una conducta encaja en un tipo delictivo o no encaja, que puede ser que haya una condena o una absolución, como ha pasado con un delito que no traigo porque ya era inabarcable, el quebrantamiento de la prohibición de comunicación a través de redes sociales cuando, por ejemplo, se ponían estados de WhatsApp, ¿no? Ahí la jurisprudencia es contradictoria. Bueno, hay unas audiencias provinciales que entienden que es delito y otras que no. Luego tienen, sobre todo, que tampoco lo vamos a ver porque es imposible, pero lo quiero resaltar, peculiaridades a la hora de investigar. Hay un gran número, mucha impunidad en estos delitos. Muchas veces lo vamos a ver, sobre todo con la estafa electrónica. Muchas veces porque no se pone denuncia o porque es compleja la investigación, y no porque no tengamos buenos equipos de investigación en Policía Nacional o en Guardia Civil, que los tenemos, sino porque solemos tener o se suele meter un elemento internacional que nos lleva a órdenes europeas de investigación, a comisiones rogatorias, y eso ralentiza cualquier investigación, como seguro que vosotros que estáis en la práctica sabéis, ¿no? O sea, no es tanto porque no sepamos investigar, sino porque ese punto provoca dificultades. Y luego también tenemos el punto de aportar la prueba al proceso, prueba digital, que también tiene una serie de peculiaridades que no vamos a ver, las vamos a mencionar. Pero como me voy a hacer al final un poquito de autopromoción, os he puesto al final de la presentación 3 libros que tengo publicados, que hay mucho de esto, uno de delitos informáticos, otro de prueba digital y el último que es de jurisprudencia tuit a tuit, que vienen todas las últimas sentencias divididas por materias también de los delitos que vamos a ver ahora y de prueba digital, medidas de investigación tecnológica, etcétera, por si queréis profundizar en ello, porque esto es inabarcable ya no en 50 minutos ni en 20 horas, ¿vale? ¿Qué entendemos por ciberdelitos? También muy rápido. No son unos delitos concretos, no podemos ir al título 10 del libro segundo del Código Penal, los ciberdelitos, no, como está del homicidio y sus formas o de las lesiones, no. Están diseminados a lo largo de todo el Código Penal, ¿vale? Y en general es una herramienta para cometer un determinado hecho delictivo. Tienen su modalidad, o sea, es un delito que está previsto para que se cometa en principio, bueno, no está previsto, pero se pueden cometer de manera física y también digital. Hay algunos que no, la de estafa electrónica tiene una previsión específica como estafa electrónica frente a la estafa básica, pero muchos otros que vamos a ver permiten ambas modalidades. ¿Qué delitos predominan? Os he querido traer estos gráficos que están sacados de un portal público, tenéis el enlace para que veáis los que predominan, ¿no? No sé si para vosotros es sorpresa, imagino que no, que predominan los delitos contra el patrimonio, ¿no? Las estafas electrónicas, phishing, bueno, toda esta serie de delitos que lo habréis visto porque habréis recibido mensajes tiene un paquete en correos parado, dele a este link, o le han hecho una transferencia inconsentida si no lo ha hecho usted de este link, o en WhatsApp, mamá, soy tu hijo, hazme una transferencia o dale a este número, Todo esto lo hemos visto y lo estamos viendo continuamente, ¿no? No creo que sea novedad. Fijaos que luego también tiene un tanto por ciento, no quiero estar tampoco mucho con esto, que me encanta analizarlo, pero luego no voy a dar el contenido. Hay un tanto por ciento importante de delitos contra la libertad sexual.
Tampoco lo traigo, repito, no daba para más, pero también es un tema muy importante de la agresión sexual virtual, como lo ha interpretado el Tribunal Supremo. Este 12% en naranja, 12,4%, delitos contra la libertad, básicamente son, bueno, puede ser diversos, pero sí, el que traemos es el stalking, ¿no? El acoso stalking que está encuadrado en esos delitos. El verde, 4,5%, que bueno, parece poco, pero de la cantidad global que ahora vamos a ver es mucho. Tenemos delitos contra la intimidad que también los vamos a ver en esta sesión. Esto está cortado, os he hecho una imagen, he sacado un pantallazo, pero aquí lo podéis ver bien. Además, luego si os metéis en el concreto, delitos contra la intimidad te dice cuáles son, delitos contra el patrimonio están ahí también incluidos los daños informáticos. Es interesante, os recomiendo que la consultéis. Y aquí está el crecimiento. Como veis, ha sido un crecimiento muy grande y, sin embargo, ha ido cayendo en 2022 y 2023. No me preguntéis por qué, porque no lo sé. Pero en general la tendencia es que van ampliando, hay muchos delitos y sí que os puedo decir que hay muchos, sobre todo con el tema de estafas, ¿no? Donde luego lo vamos a ver, el banco responde de manera general, el banco responde de manera subsidiaria, donde si la persona reclama al banco un cargo inconsentido y no le exige el banco denuncia, la gente no pone denuncia directamente. Entonces ni siquiera hay un seguimiento de ese tipo de ciberdelitos. Vamos ya con la estafa. Bueno, de esto no creo que surja ninguna duda, pero todas las dudas que queráis las podéis ir apuntando y luego las vamos viendo. La estafa electrónica. La estafa electrónica es un delito que sí que tiene una modalidad física y una modalidad electrónica, ¿no? La física o la estafa básica, física, ¿no? Para diferenciarlo, la estafa básica es la del 248 del Código Penal que todos conocemos, que tiene esos elementos de utilizar un engaño para engañar a una persona, valga la redundancia, para producir error en una persona, no en una máquina, en una persona, haciéndole realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. El timo de la estampita, los que penséis, ¿no? Donde se engaña a una persona, se le provoca un error y le haces tener un acto de, o sea, que haga un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o ajeno. Ahí vienen las penas y aquí, si la cuantía defraudada no excede de 400 euros, tenemos la modalidad leve, el delito leve, antiguas faltas, que a lo mejor sois tan jóvenes que ni siquiera sabéis lo que eran las faltas, pero bueno, tenemos eso. Pues la estafa electrónica viene en el 249.1a, el apartado B es para la modalidad del uso fraudulento de tarjetas de crédito y ahí hay elementos diferentes, ¿no? Porque ya no es un tema de engañar a otra persona, ¿no? Sino lo que dice el tipo. Obstaculizar, interferir indebidamente el funcionamiento de un sistema de información, introduciendo, alterando, borrando, transmitiendo, suprimiendo o valiéndose de cualquier otra manipulación informática o artificio semejante, consigan esa transferencia no consentida. Son precisamente esos supuestos en los que se hacen pasar por un banco, por correos, por una serie de cuestiones, te hacen meterte en un link y seguramente ahí te metan es que hay diversas técnicas, ¿no? Pero te metan malware, un programa que coja tus claves o directamente duplican o simulan la página de tu banco y eres tú mismo el que metes las claves y así consiguen las transferencias inconsentidas de una tarjeta de crédito, de una cuenta, etcétera, ¿vale? Lo que se está haciendo es, con esa alteración del sistema de información, lograr las transferencias. No se tiene que engañar a nadie. Y además no se entra en si la persona tendría que haber tenido más cautela dando al link o no. En eso es objetivo, que en el caso del error, en el caso de la estafa básica sí que se puede entrar. Si el engaño es muy burdo, puede ser una causa de que no haya delito de estafa, ¿vale? Aquí no se va a entrar en si, bueno, tú tendrías que no haber dado al link, no. Directamente, si ha ocurrido esto, tenemos el delito de estafa electrónica, 249.1a. Y otra cosa importante, aquí no está previsto una modalidad leve, ¿vale? No se dice, si no supera 400 euros serán castigados con una pena de multa. Es decir, la estafa electrónica, sea la cuantía que sea, es siempre un delito menos grave, ¿vale? La estafa electrónica no tiene modalidad leve. Eso es uno de los puntos que si tengo que elegir 10 para que os quedéis de esta sesión, ese me parece uno importante. Además, me lo han preguntado en varias ocasiones. Una estafa electrónica por 5 euros, ¿vale? Es un delito menos grave del 249.1a. Una estafa básica de 5 euros es un delito leve.
luego si tenéis alguna duda de eso, pero vamos, yo solo quería resaltarlo, a lo mejor lo tenéis claro, pero es algo que me preguntan con relativa frecuencia. El apartado segundo es para el uso fraudulento de tarjetas de crédito. Aquí dicen un poco elementos, ¿no? Con esa sentencia de 2022 que tenéis arriba. No es, lo he dicho yo ya, no es una estafa básica porque se prescinde de ese error, tiene que cometerse por un medio específico que es esa manipulación, el resultado, pues eso, la transferencia no consentida que ocasiona un perjuicio, ahí os lo he puesto, no cabe el delito leve. Os voy a poner, os he traído algún supuesto, porque como se llama cuestiones prácticas, vamos a ver cosas prácticas, algún supuesto que voy a leer casi, no es que quiero ir con las prisas, pero no quiero, como me detenga mucho en algo, no vemos otra cosa. Y encima, como lo tenéis, pues fenomenal. Que voy a leer un poco en diagonal, pero lo importante es que os quedáis con la presentación y abajo la sentencia de donde lo he sacado por si os valiese para el ejercicio profesional, para un caso que tengáis similar. Aquí la persona que cuidaba a un señor que tenía la tarjeta y las claves porque el señor le permitía o le pedía que le sacase dinero, cuando este señor ingresa en el hospital, en la UCI y posteriormente fallece, ella sigue sacando dinero, ¿no? Pues esa sería la del 249, 1B, el uso fraudulento de tarjetas de crédito. Aquí tenemos otro caso que es de la Audiencia Provincial de Valladolid, ahí lo tenéis, donde, bueno, pues igual es que en esos temas lo que pasa es que no puedo extenderme mucho. Muchas veces aquí se tiene, porque son, bueno, acciones coordinadas, ¿no? No es algo, puede haber de todo, ¿no? Pero generalmente son acciones coordinadas y quien comete la estafa están de acuerdo con otra persona, o a veces no se puede probar, ¿no? Pero están de acuerdo con otra persona que es quien pone la cuenta o quien la abre o quien tal, o que a lo mejor esta persona cree que está haciendo una de estas ofertas de empleo, que en eso ya nos meteremos, a veces se ha condenado por blanqueo de capitales imprudentes, ¿no? A esa persona que cree que el empleo consiste en que en tu cuenta recibes de Nigeria 1.000 euros, lo mandas a otra cuenta de Beijing y entonces te puedes quedar 200, ¿no? Pues a esas personas se les ha condenado por blanqueo de capitales imprudente, no siempre, pero a veces se les ha suelto, pero sí que ha habido condenas. Pues generalmente quienes cometen esas estafas o el delito que sea, utilizan a estas personas, que incluso la jurisprudencia los ha denominado muleros, como en las drogas, para que, bueno, sean los que blanquean, ¿no?, esas cantidades. Entonces, a quien se tiene al final, porque es más sencilla la investigación, porque está con el nombre y apellido de su cuenta, es a esa última persona, que es el caso con el que empieza aquí. Y aquí podéis ver igualmente la dinámica comisiva, donde este señor pensaba que entraba a la aplicación del banco, metió las claves y luego le hicieron una serie de transferencias no consentidas por 6.400 euros. Pues igual, estafa electrónica. Os lo he traído para que veáis casos prácticos y que os puedan servir. Y este es que es curioso, este está entre otros, voy a hacer un poco de promo del libro que os he dicho, la jurisprudencia tuit a tuit, no sé si sale, porque yo no me veo, yo ahora solo veo la pantalla. Bueno, pues este está entre otros, porque aquí es curioso porque lo que hacen en una ruleta electrónica es zarandearla para que salga el número que quieren. Y aún así entiende el tribunal, bueno, entendieron las sentencias de instancia y confirma el Tribunal Supremo que es una estafa electrónica, porque en zarandear lo equipara a cualquier otro artificio semejante. Yo la verdad que no se me hubiese ocurrido. Puedo entender la argumentación, pero yo no lo hubiera pensado. Pero por si acaso, repito, tenéis algo similar, ahí tenéis esa sentencia que confirma condena por estafa electrónica en un caso donde zarandean la ruleta electrónica para que salga el número al que habían apostado. Luego eso también es una pregunta, pero claro, cuando no podéis contestar, contesto yo misma. ¿Es responsable civil subsidiaria la entidad bancaria del perjudicado en estafa electrónica cuando el autor se hace con las claves del perjudicado y realiza varias transferencias? Sí. Diversas sentencias, entre otras, esa sentencia declara la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad bancaria. De hecho, a quien realmente están causando daños económicos importantes es a las entidades bancarias, ¿no? Porque generalmente a veces se resisten un poco, pero generalmente lo pagan a los clientes. De hecho, les falta tiempo para cada vez que entras en la aplicación del banco, ¿no? Yo por lo menos la que tengo,
el banco tal nunca le va a mandar mensajes pidiéndole clave, tenga cuidado con tal, tenga tal, active no sé qué, active la validación de la voz, de no sé cuánto, porque claro, ellos son los que están sufriendo el perjuicio económico, ¿no? Supuestamente la sentencia lo explica, tienen que tener sistemas de doble verificación, y bueno, pues ahí declara la responsabilidad civil subsidiaria. Os lo dejo porque también creo que puede ser de mucha utilidad en estos casos. Ahora vamos a pasar al siguiente, que es, ya voy dando pinceladas, pero es que si no es imposible, pero lo importante lo voy diciendo, no lo paso de puntillas. Luego si queréis hacer cualquier otra pregunta o profundizar con el material que os he dejado de libros, etcétera, pues fenomenal, pero ya lo siento, no llego a más. Otro punto que he metido porque, bueno, hay temas que están de moda, ¿no? Y yo lo entiendo. Hubo un tiempo en que fue el metaverso no superó la moda, se quedó ahí, no llegó a progresar, y ahora es la inteligencia artificial, que la verdad que sí que está haciendo cosas prodigiosas, repito, para bien, o sea, con un buen uso. Parece que cuando lo pongo como delito que lo estoy demonizando y no es así, ¿no? Pero es verdad que puede o ser una herramienta que facilite o que sea la herramienta con la que se comete algún tipo delictivo, y eso nos plantea igual una serie de desafíos. ¿Qué delitos se pueden cometer? Pues seguro que hay muchísimos más, los que a mí se me han ocurrido. Esto lo he sacado de mi cabeza, o sea, habrá seguramente más que se os ocurran a vosotros, y si queréis poner algún ejemplo también me vale para preguntas o cualquier cosa que queráis comentar. Delitos contra la propiedad intelectual, porque se vulneren, ¿no?, derechos con esta IA generativa, no los vamos a ver. Delitos de estafa, pero ahora vamos a ver la peculiaridad con lo que hemos visto. Contra la integridad moral, pornografía infantil virtual y contra la intimidad. Estos están bastante relacionados. Ahora vamos a ver a lo que me refiero. De esto no tengo jurisprudencia, son cosas que he podido ir viendo, bueno, alguna sentencia, pero que aplico por analogía a la IA, no porque se haya utilizado la IA. ¿Vale? Un caso que puede ocurrir, que me han contado, pero no conozco sentencia. Crean un vídeo con esta IA generativa simulando la imagen y la voz del CEO de una empresa y ofreciendo invertir en la misma. Esto ocurrió con una empresa muy importante. Y bueno, pues habría quien haría esas transferencias, ¿no? ¿Qué me interesa aquí un poco? Porque ya os digo, no hay jurisprudencia. ¿Qué me interesa destacar? ¿Es una estafa básica o estafa electrónica? Pues en mi opinión, hay que ver cuando esto llegue, lo que pase, porque uno nunca sabe, los tribunales, ¿no? En mi opinión, eso es una estafa básica, porque es como si te pones una careta, por decirlo de alguna manera. Si yo me pongo una careta para hacerme pasar por alguien, para engañar y que me dé 100 euros, lo cuento así muy básico, eso es una estafa básica. Si yo utilizo un vídeo para simular la imagen, la voz, y una persona me está haciendo una transferencia, eso no es la estafa electrónica de meterte en un sistema de información que meta la clave y tú hacer la transferencia, ¿vale? Eso para mí es una estafa básica. ¿Tiene diferencias? Bueno, que son tipos delictivos diferentes, que hay que ver los requisitos, la pena es la misma. Como hemos dicho, la estafa básica tiene modalidad leve, la electrónica no. Pero bueno, en general daría igual, pero sí que es verdad que uno es 248, otro 249. En la estafa básica sí que podemos entrar en que el engaño haya sido bastante, en la electrónica hemos dicho que no. Entonces yo creo que calificar bien los hechos y tener claras las cosas nos ayuda a irlo haciendo bien, pero bueno, esa es mi opinión y no, vamos, lo veo bastante claro, lo veo como disfrazarse, pero es verdad que cuando se mete un elemento digital, porque lo he visto en otros casos, no en este, en otras sentencias, que por meter un elemento digital han condenado a estafa electrónica cuando para mí era una estafa básica. Una cosa es que tú estés metiendo, alterando ese sistema de información, y otra cosa es que utilices una herramienta electrónica para engañar, como un simulador de voz, ¿vale? Esto, si queréis hacer alguna pregunta en turno de preguntas o comentarios, yo encantadísima. Delitos contra la integridad moral. Ahí tenéis el tipo, el 173.1, que no sé si lo sabéis, y a los compañeros de Italia ya se lo cuento, esto es un poco cajón desastre que decimos cuando a veces no nos encaja algo en otras conductas. No quiero ser mala, esto tiene su propia aplicación, pero muchas veces cuando no nos encaja en otras conductas tiramos de este artículo. Bueno, crear un vídeo, por ejemplo, otra conducta que puede ocurrir o que ocurre, y muchas veces en caso de personas menores de edad, crear un vídeo simulando la imagen y la voz de una persona con el fin de humillarla, ¿no? Esto ya en 2017, en un caso similar,
se condenó por este delito, por el delito contra la integridad moral. Ahí tenéis la referencia de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Pues en 2022 se metió un apartado específico dentro del delito de stalking, que luego veremos si Dios quiere que lleguemos, porque hasta el final llegaremos. Y se metió un tipo específico para eso, ¿vale? Ahí lo veis. Ahí veis el tenor literal, que no lo voy a leer porque ya perdemos más tiempo, pero se metió un tipo específico para, no es exactamente lo mismo, pero es para, no para vídeos, pero sí para crear esos perfiles. En el caso del vídeo se podría castigar, sí, con el 173.1. Y además os pongo aquí la referencia, esto está publicado, lo podéis buscar en internet. Este proyecto de ley orgánica para la protección de personas menores de edad en los entornos digitales prevé modificar el Código Penal, meter un 173 bis para justo lo que os acabo de decir, ¿no? Sin autorización nada, difundan, exhiban, cedan la imagen corporal, audio, voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, software, o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias, ¿vale? No es necesario ni que la víctima, no es necesario que la víctima sea menor de edad, que viene en ese proyecto, pero no es necesario que la víctima sea menor de edad. Lo que pasa es que es verdad que esto ocurre mucho en caso de personas menores de edad. También lo llamamos a veces ciberbullying, ¿no? Entre personas jóvenes o personas menores de 18 años. Eso ya es más que los jóvenes que sois vosotros de las asociaciones de tanto de Italia como de España. Bueno, otro caso que también en España, no sé si ha ocurrido en Italia algo similar, que en España dio titulares y provocó cierta revolución, ¿no?, de la opinión pública hace ya unos años. Un supuesto en que se utilizan programas de IA para desnudar, ahora veréis, o supongo que imagináis por qué pongo comillas, fotos de mujeres mayores de edad y las difunde. También lo que fue sonado fue con menores, pero vamos a empezar con mayores de edad. Digo, entre comillas, desnudar porque no las desnuda. Lo que pasa es que obtiene en el archivo diversas fotos de otras mujeres desnudas y lo hace de manera que simula que es verdad, ¿no? Esto no es un delito contra la intimidad. Luego difundir esa foto, o sea, utilizar el programa y quedarte tú la foto no sería ningún delito, ¿vale? El tema es difundirlo. Difundirlo no sería un delito contra la intimidad porque no es el cuerpo desnudo de la persona, pero yo entiendo que podría ser un delito contra la integridad moral, ese que hemos visto del 173.1. Algo parecido, porque es una sentencia de la Sala de lo Militar que tiene un código penal específico, el Código Penal Militar, pero algo así entendió en un caso parecido esa sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Militar 45-2020, que está también en el libro, si no la podéis mirar. Y yo creo que en esos casos, si se difunden esas imágenes, se podría meter en el delito contra la integridad moral. ¿Qué pasa si se desnuda a personas menores de edad, que fue el caso sonado? Ahí sí que tenemos el delito, no sé si ha pasado, se quiere apagar. El delito de pornografía infantil virtual, 189.1d, es un tipo específico, ahí lo veis. Se considera pornografía infantil en cuya elaboración han sido utilizadas personas imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor con fines principalmente sexuales. De hecho, en los casos en los que ha habido, creo que ha habido conformidad por este tipo delictivo, ¿vale? Pero claro, esto solo es para personas menores de edad, no para mayores. ¿Este podría concurrir con delito contra la integridad moral? Sí, en el caso de menores de edad podría concurrir con el 173.1, ¿vale? En el caso de mayores, únicamente 173.1. En el caso de personas menores de edad, 189.1d y 173.1. Luego, esto lo he metido, voy mirando el reloj con más miedo que otra cosa. Esto lo he metido y da lugar, tiene más sentido cuando se puede un poco reflexionar, hablar, tal. Y voy a dejar la reflexión muy ahí, ¿no? Por si luego se puede sacar en el turno de preguntas, si no en otro momento, en otro foro. ¿Cuándo es esto de que la IA toma el control? Obviamente la IA no va a sacar ahí unas manitas del ordenador. Pero sí que esta reflexión a mí me vino a raíz de ver influencers o personajes, o como lo queramos decir, avatares, influencers creados con IA en Instagram, en diversas redes, ¿no? Y los programan tal, pero luego ellos parece que tienen vida propia, entendedme los términos, porque son los que contestan comentarios, ponen like, Claro, ¿qué pasa si estas
cosas, que no sé cómo llamarlos, influencers virtuales, como lo queramos llamar, estos influencers virtuales se ponen, por ejemplo, a amenazar a una persona o a cometer otro hecho delictivo, claro que se pueda cometer completamente por vía digital, ¿no? No tienen presencia física. ¿Quién respondería? ¿Los creadores pueden tener responsabilidad? Pues tal y como está la ley, ¿tienen personalidad jurídica? No. Tal y como está la ley, yo creo penalmente que no pueden responder los creadores penalmente, ojo, porque no veo cómo se puede construir ahí ni una autoría media, lo veo complicado, pero esto da para mucha reflexión, ¿eh? Responsabilidad civil sí que la podrían tener, pero penal no. Esto ya os digo, es una reflexión muy compleja para decir y exponer en 1 o 2 minutos, pero me apetecía ponerlo sobre la mesa, podamos o no sacarlo luego para que, bueno, os quedéis, o a lo mejor ya sabéis más vosotros de esto, habéis leído algo que yo no conozca, encantada de que lo podáis compartir. Pasamos al siguiente. Vamos siguiendo un poco el orden, que el índice me lo he saltado, ¿no? Pero lo teníais luego también en el programa y la verdad que estoy aquí como loca y creo que me he pasado esto. Estafa electrónica, delitos cometidos mediante IA, delitos contra la intimidad, uso sin consentimiento de fotos obtenidas de redes sociales y stalking o acoso, ¿vale? Que no sé, creo que no, como yo tan emocionada, no lo había dicho. Hemos visto ya, no vamos tan mal de tiempo, porque estoy metiendo, vamos, el turbo, pero espero no estar hablando demasiado rápido. Si es así, que alguien lo ponga en el chat y que me den una señal, porque ahora no oigo Jennifer y bajo el ritmo. Delitos contra la intimidad. Para mí esto me encantan los delitos contra la intimidad. Esto dicho de delitos suena fatal, soy así de friki, pero son de los que más he escrito, estudiado, cada vez que encuentro una sentencia me apasionan. He tenido que quitar mucho y dejarlo en lo más esencial porque no da para más. Vienen los artículos 197 a 201 del Código Penal. El básico, el grueso, es el 197, que tiene 7 apartados. Ese es el que hay que tener, yo creo, bastante claro. Y he dejado aquí, como delitos contra la intimidad, las 2 cosas más importantes y que nos hacen que no nos perdamos en estos delitos. Lo digo porque yo tengo conocidos fiscales o compañeros que me preguntan, oye, porque hay veces que nos perdemos, ¿no? Me han cogido la foto, luego lo vamos a ver. Me denuncia suplantación de identidad. En España no existe el delito de suplantación de identidad. Lo más parecido es usurpación del Estado civil, el 300, estoy hablando de memoria, 404 del Código Penal, y este delito requiere que sean todas las facetas de la vida, tipo Atrápame si puedes, de Leonardo DiCaprio. Entonces, que utilicen la foto para ligar con alguien no es ningún delito en nuestro ordenamiento jurídico a día de hoy, ¿eh? Es verdad que también en este proyecto hay una reforma en ese punto, pero a día de hoy no lo es. Entonces, todas estas cuestiones, os voy a decir una regla a ver si os vale para un poco ubicarnos, ¿vale? Los delitos contra la intimidad, que hay muchísimas posibilidades y no es un delito que únicamente se pueda cometer por vía digital. Lo que pasa es que con el tema de las TIC ha alcanzado otro nivel o una potencialidad mayor, tanto a la hora de poder hacerte con esa información personal como luego a la hora de difundirla, porque antes, aunque te hicieras con una carta, por mucho que dijeras lo que hay o la pusieras en un tablón de anuncios, nada que ver con lo que llamamos ahora el contenido viral, ¿no? De mandarse imágenes que en segundos llega a, no sabría decir si miles o millones, depende, no todo, pero puede llegar a miles y millones de personas. Vale, pues la regla para diferenciar, ¿no? Cuando tenemos un hecho que no sabemos si es un delito contra la intimidad, si no lo es, o si estamos en un tipo o en otro. Tenemos que ver si el inicial apoderamiento es ilícito. Ese inicial apoderamiento de información personal, ese es otro punto, porque ahora os diré una cosa, que creo que no la traigo aquí en la exposición. Tiene que haber, primero, que estemos ante información personal. ¿Por qué digo esto? Porque ya ha dicho la jurisprudencia que lo que una persona publica en Facebook no se puede considerar para el tipo delictivo de estoy en penal, porque la intimidad también tiene protección vía civil y vía administrativa de la Agencia Española de Protección de Datos. Yo ahí no me meto. Bueno, puedo hacer referencia, esto puedo ir por vía civil, pero yo estoy en penal. Para que una información personal tenga la consideración de secreto para este tipo delictivo,
Tiene que ser lo que se comparte con un número reservado de personas. Lo lleva diciendo la jurisprudencia mucho tiempo. Lo que se comparte en Facebook, por ejemplo, no lo es, ¿vale? Si yo pongo en Facebook que estoy embarazada, que estoy con tal o cual, y alguien coge esa información y la manda a un grupo de WhatsApp, no es un delito contra la intimidad, ¿vale? Por ejemplo, por poner un ejemplo de algo. O sea, tiene que ser información personal, lo que hemos compartido en redes sociales, no, ni incluso por error, ¿vale? Aunque si subimos por error un contenido subido de tono, con que los delitos contra la intimidad no solo para eso, pero es verdad que muchos están relacionados con eso. Y luego la persona, el perjudicado, lo quita y alguien ya lo ha compartido, tampoco estamos en ese delito, ¿vale? Otra cosa es que pueda tener protección por vía civil. Pero bueno, información personal siempre tenemos que estar ahí. Luego, iniciar apoderamiento ilícito, estaremos en el ámbito, en su caso, del 197.1. Si no hay un inicial apoderamiento ilícito porque la víctima ha consentido para grabar o ha mandado la imagen de carácter íntimo, en ese caso estamos en el 197.7, que luego lo vamos a ver. Pero es que no tiene nada que ver uno con otro, ¿vale? 197.1, inicial apoderamiento ilícito de esa información personal. 197.7, había consentimiento para tener esas imágenes personales, pero luego se difunden sin consentimiento. Esto es para que tengáis el esquema, ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Pero me parece básico porque cuando nos llega algo, me ha cogido me ha cogido la foto del estado de WhatsApp, que ahora creo que no, o de perfil, o de estado no sé si se puede, pero ahora no se puede hacer pantallazo de la foto de perfil de WhatsApp, ¿vale? Pero antes cuando se podía, claro, no se puede hacer de todas las veces que se habrá ido circulando, ¿no? Cuando se podía, me ha hecho un pantallazo de mi foto de perfil y la ha mandado en grupos. No es delito contra la intimidad. Veremos si puede tener protección vía civil. La Agencia Española de Protección de Datos seguro que te la reconoce, tiene una visa expansiva tremenda, pero no penal, ¿vale? Esto porque con esto yo creo que hay a veces un terreno confuso. Bueno, pues el tipo básico es inicial apoderamiento ilícito, ahí lo tenéis, ¿vale? Puede ser también, que no es que sea un delito informático, pero está relacionado, coger el móvil de alguien sin su consentimiento para ver WhatsApp, fotos, información personal al final, ¿no? Si solo ves la foto de pantalla o el salvapantallas, pues no. Pero esa información personal ya está desde 2016 reconocido por la jurisprudencia como delito contra la intimidad. El apartado tercero es que hay más pena. Aquí la pena básica es de 1 a 4 años más multa. Y si además se difunde de 2 a 5 años. Tiene unas penas interesantes. Aquí os traigo casos concretos donde se ha aplicado. Aquí, para luego los veis con calma, colocación en una cámara oculta en el aire acondicionado del dormitorio de la perjudicada de una cámara que grababa la cama, ¿vale? Esto lo hizo la expareja. Entonces, bueno, imaginaos, la activaba además, por lo visto, accediendo a la clave del wifi que conocía porque había estado viviendo allí, habían sido pareja. Además, aquí se condenó también por el subtipo agravado de utilizar un dato personal. Eso lo podéis ver, no nos da tiempo. El 197 tiene el apartado primero, pues eso, tipo básico. El apartado 2 es algo diferente, es entrar en sistemas de información que tengan archivos personales. El apartado tercero es difundir. Cuarto, subtipos agravados. 5, más agravados con relación a datos especialmente sensibles. 6, también si es finalidad lucrativa. Y 7, el que vamos a ver del denominado sexting, ¿vale? Lo estoy diciendo muy así de memoria, hasta yo me sorprendo que me acuerde sin soporte, pero bueno, para que lo tengáis un poco el esquema en la cabeza, pero ahí está, 197.1 con todo lo que deriva, y el 7, que todo 197.1, 2, 3, 4, 5, 6 es apoderamiento ilícito de la información personal, y el 7 es tengo consentimiento para tener esto, pero no para posteriormente difundirlo, que es lo que hago, ¿vale? Luego otro caso, ahí lo tenéis también, es una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia. Estas dos están en el libro que os he dicho que recopila los hilos. Grabar a una persona manteniendo relaciones sexuales en una playa durante el día. Esto es curioso porque estaban en una playa, en un sitio público, a las 5 de la tarde. Generalmente, si esto ocurre en una plaza pública, no hay esa expectativa de privacidad y no se puede decir que sea un delito contra la intimidad, ¿no? Pero aquí sí que hay una serie de circunstancias, ¿no? Que la playa tenía arbustos, que se han intentado esconder, por los que la jurisprudencia de esa sentencia entiende que sí que procedía la condena por el delito contra la intimidad. Y os dejo la referencia y que la podáis ver, porque esa es lo que tiene de peculiar, por eso
¿vale? Voy a pasar. Trataban de esconderse, había unos matorrales, zona apartada, etcétera. O sea, no era una playa normal que esté a plena luz del día que pudiera pasar cualquier persona. Porque si hubiera sido así no sería un delito contra la intimidad. Otra cosa que me suelen preguntar mucho, si se hace una foto a alguien haciendo topless y se publica en una revista o donde sea, ¿es un delito contra la intimidad? No, nos volvemos a mover en el plano civil, responsabilidad civil, que luego ha habido sentencias, no me voy a meter ahí, que en el caso de famosos ni siquiera les han concedido indemnización, ¿vale? Pero es un tema civil, no sería un delito. Pero esto es diferente porque estaban escondiéndose en matorrales, hay una expectativa de privacidad. Como no me podéis hacer preguntas ahora mismo, me las autohago yo con las que me suelen hacer. Luego veremos las que tenéis. Bueno, continuamos. Me paso todos los apartados. Ya os he hecho ahí un mini resumen y los podéis ver. No tienen tampoco mayor peculiaridad para ir a este delito, que es el que más, no quebraderos de cabeza nos está provocando, pero sí que es verdad que cada vez se está produciendo más, ¿no? Este delito se introdujo en 2015, no sé si lo recordaréis, imagino que sí, por el caso de Olvido Hormigos, que bueno, mandó un vídeo de contenido erótico a un amante, a una pareja, que luego difundió, y no se pudo perseguir como delito. ¿Por qué? Porque el 197 que había antes, con todos sus apartados, este no estaba, requería un inicial apoderamiento ilícito, y si no había inicial apoderamiento ilícito, no había delito. Por eso tuvieron que meter expresamente este apartado, ahí lo veis, y ahora también desde 2022 se castiga a el que luego redifunde, no solamente al que ha recibido o ha grabado con consentimiento, como pasaba al principio cuando entró en vigor, sino también a los terceros que redifunden, si bien es un delito leve. Yo aquí siempre pongo el foco en que para mí es un delito que está penado con muy poca pena frente a la pena que tienen los delitos contra la intimidad, 1 a 4 años, 2 a 5 si se difunde, y que puede incluso llegar a compensar, porque, bueno, llegar a compensar, esto depende de cada uno, pero que realmente puede imponerse incluso una pena de multa, teniendo en cuenta además que se han visto casos muy mediáticos donde han tenido consecuencias devastadoras para las víctimas. Estos hechos, algunas víctimas, no solo en España, en otros países han llegado incluso a suicidarse, ¿vale? Cuando se han redifundido vídeos, generalmente eran de contenido sexual, pero luego lo vamos a decir, por eso pone denominado, no, porque se llama mucho así, pero no tienen que ser imágenes de contenido sexual, ¿vale? Generalmente son así, pero no lo requiere el tipo, que la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal. Yo siempre pongo de ejemplo, aunque no lo he visto en la práctica, pero se me ocurre, siempre pongo de ejemplo, por ejemplo, que una persona esté consumiendo cocaína, ¿no? En un ámbito, como dice, en un ámbito de una casa, y le graben con consentimiento y luego difundan. Eso entiendo que podría tener una cabida aquí. Por poner un ejemplo diferente de imágenes de contenido íntimo, que son las que siempre tenemos, pero para que veáis que no tiene que ser así. Subtipos agravados, pero dentro de una pena que para mí sigue siendo un poco escasa. Esto ya lo he dicho. Y luego, así, elementos de este delito. Imágenes o grabaciones audiovisuales, venía en el tipo. ¿Sería posible en el caso de audios? Pues la Fiscalía tiene una circular que dice que sí. Yo tengo dudas, porque el tipo dice imágenes o grabaciones audiovisuales. Entonces hay una interpretación extensiva en perjuicio del reo que no cabe en derecho penal. Pero bueno, si alguien ha tenido algún caso, conoce, yo no lo he visto, que nos lo digan. Tiene que ser en un marco especial reservado, eso domicilio o cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros. Domicilio no cabe duda de lo que tiene la consideración, la jurisprudencia lo ha dicho 1000 veces, del Supremo y del Constitucional, pero lo del lugar fuera de la mirada de terceros, pues efectivamente puede ser público, como lo que hemos visto de la playa, pero tiene que estar de alguna manera resguardado o que las personas traten de resguardarse, ¿no? Puede ser un callejón, por horario, por localización, etcétera, hay que irlo viendo caso por caso. ¿Vale? Pero sí que es posible que sea otro sitio público, pero tienen que tener una expectativa de privacidad, ¿no? Y tienen que estar escondidos de alguna manera. La conducta típica consiste en difundir, revelar, ceder estas imágenes sin autorización. Debe haber consentimiento para la grabación, pero no la difusión. No para la difusión. Y esto es obvio, pero bueno, el consentimiento para la grabación no implica consentimiento para la grabación. No puede decir la persona que ha cometido estos hechos y que está acusada, no es que yo tenía consentimiento para la grabación, pues eso conlleva para la difusión. No, porque se han grabado en un ámbito de privacidad compartida, ¿vale? No hay que acreditar una negativa
expresa ni mucho menos. Ya se entiende que la falta de, con que no conste la autorización o directamente la falta de conocimiento, como son la mayoría de los supuestos. Solamente el solo envío o exhibición a una persona, o sea, enseñar la foto en el móvil o el vídeo en el móvil, ya integra el tipo. Y esta sentencia condenó en un caso donde no se mandó ninguna imagen, sino que el acusado lo enseñó a 2 amigas. Claro, ¿qué pruebas tienes ahí? La declaración de esas chicas, obviamente. Estos delitos contra la intimidad, este y todos, requieren denuncia de la persona afectada, salvo que afecte a una pluralidad de personas o los intereses generales, ¿vale? Pero solamente con exhibirlo ya es suficiente. También me han preguntado, ¿y si tú estás al lado y sin querer ves una foto? Hombre, pues sin querer no, obviamente, ahí no hay un dolo, ni la persona lo ha exhibido, ni hay una intención de vulnerar esa privacidad compartida, por error no, pero sí que si se enseña para enseñarlo, para exhibirlo, igual que mandarlo, sí que estaríamos en el tipo delictivo. Aunque se mande una sola persona, tenemos este delito. Claro, ¿es lo mismo una que 1000? No, pero ¿en qué nos varía? Pues ahora podemos imponer más pena porque los hechos son más graves dentro de la horquilla que permite la ley y luego también se tiene en cuenta para valorar la responsabilidad civil. No es lo mismo a una persona el daño que se provoca que a 1000, pero el tipo delictivo ya se cumple con exhibirlo únicamente a una persona. ¿Quién es el autor? Antes de la reforma solamente podía ser quien hubiera grabado o recibido la imagen con consentimiento y se lo hubiera mandado a la víctima. No se podía sancionar a otras personas, pero luego ya se metió, como os digo, esta reforma. La Agencia Española de Protección de Datos tiene un canal prioritario, que no es penal, es administrativo, pero siempre me gusta traerlo porque funciona muy bien. No solamente es para este tipo de contenido, también contenido violento que afecta a menores de edad, una serie de cuestiones. Y ellos, si se les pone en conocimiento, dictan una medida cautelar administrativa para retirarlo de las plataformas digitales y funcionan bastante bien. No sé si son en 48 horas, lo cual es mucho más rápido y útil que la vía penal en lo que a medida cautelar se refiere, porque en vía penal que se dicta una medida cautelar, esto no entra por guardia hasta que se reparte, hasta que llega, hasta que se pide. Pues estas son, por si tuvieseis algún supuesto, siempre me gusta decirlo. Tengo que terminar en breve. Bueno, divulgación tiene que menoscabar gravemente la intimidad, puede reflejar otros aspectos. Como he dicho, puede haber concursos, porque aquí se está protegiendo la intimidad. Si las imágenes son especialmente vejatorias o se añaden comentarios vejatorios, podríamos tener también un 163.1. Si fueran imágenes de desnudo de menores de edad, elaboración de material pornográfico. Aquí 2 sentencias que podéis tener de referencia del Supremo que tratan este delito. No me da tiempo a ver esto, pero voy a pasar, aunque sean 2 minutos y aunque nos quedamos un pelín para preguntas. Uso sin consentimiento de fotos cogidas de redes. Este tipo ya lo hemos visto, lo voy a pasar, que es el que se metió en 2022 y es que es justo para esto, ¿no? Pero siempre que sea con fin de humillar, porque mandarlo, por ejemplo, para ligar, esta sentencia de Valladolid dijo que era atípico. Estas también las hemos visto. Antes de que estuviera la reforma de 172 ter 5, se condenaba por el 173.1. Esto es civil, me lo voy a saltar, pero lo tenéis ahí, si se puede hacer uso de una foto publicada por el titular en una cuenta de una red social, pero esto es tema civil, no penal, ¿vale? Que no se pueda no quiere decir que sea delito contra la intimidad. Y ya por fin llego a lo último, que aunque sea le dedico 2 minutos, que es el delito de stalking o acoso. Se metió en 2015, ¿vale? En todos los delitos contra la libertad. De hecho, yo creo que bastantes de los ciberdelitos que hay de contra la libertad son de este delito. Ahí veis las conductas. También tiene modalidad física, el número primero, ¿no? Pero se produce bastante por llamadas de teléfono, WhatsApp, mensajes en redes sociales, ¿no? Ahí hay otros. El 5 es el que hemos visto antes de crear los perfiles. Esto no me voy a centrar más porque tenéis la redacción y sí que es interesante, esto también me lo voy a saltar. La actividad tiene que ser insistente, reiterada, no tiene que estar legítimamente autorizado. Lo pongo en interrogaciones porque no creo que nadie esté legítimamente autorizado a esto, pero bueno. Tiene que producir, antes decía el texto, grave alteración y se quitó en 2022, una alteración de la vida cotidiana de la víctima que en realidad se puede objetivar de la conducta, ¿no? Si has llamado 100 veces a una persona durante 20 días, es claro que eso va a alterar su vida cotidiana, ¿no? Aquí dice un poco requisitos, tiene que ser por encima de una mera molestia, etcétera. Con este delito me preguntan mucho,
porque quiero resumir. Me preguntan mucho cómo podemos saber, porque no es fácil, porque reiteración, persistencia, no es tan sencillo. A veces no se puede dar una fórmula, no puedo deciros a partir de una semana, a partir de 2 semanas, a partir de 100 llamadas. No es sencillo, pero hay que combinar ambos elementos, tanto lo que dura en el tiempo como la insistencia. No es lo mismo 2 llamadas durante un mes que 30 llamadas 4 días. Pues a lo mejor lo de 4 días es mayor que lo de 2 llamadas al día durante un mes. A lo mejor las dos cosas son stalking, ¿no? Pero hay que combinar ambos criterios. No puedo daros una regla. Así que es verdad, yo en un solo día no lo apreciaría, sí que varios días. Y si queremos coger pocos días, tenemos que tener bastante reiteración, ¿vale? También podemos combinar y se puede valorar que no solo llama, sino que escribe en red social, le persigue el trabajo, ¿vale? Si además comete algún hecho delictivo, o sea, amenaza, le pega, tal, ahí tenemos un concurso real. Está este delito de acoso y aparte las lesiones, las amenazas, lo que haya podido cometer. Y luego sí que quería deciros, porque esto fue una sentencia novedosa, que encima me dijeron unos alumnos explicando yo este delito. Eso es una maravilla, vamos, cuando enriquecen la ponencia, que esta sentencia del Supremo confirma una condena por un delito de coacciones leves en el ámbito de la violencia de género cuando entendieron que no tenía la suficiente gravedad para ser delito de stalking, pero sí que era ese delito leve, y entendían, y lo dice el Supremo, que es un tipo residual respecto del delito de stalking. Y me pareció prodigioso porque nunca lo había visto, nunca lo había pensado, y para que sepáis que cabe esa posibilidad, si a lo mejor es en un día solo, 2 días, no le vemos la suficiente gravedad, pues bueno, se puede pedir la acusación. Yo siempre pienso en acusar, vosotros a lo mejor en defender, aunque no solo acusamos, pero siempre tengo ese chip. Pues se puede hacer una alternativa, ¿no? Coacción, o sea, stalking, y alternativamente, si se entiende que no hay suficiente persistencia o reiteración, delito leve de coacciones. Pero esto sí que os lo quería poner. He terminado muy ahogada, pero lo he conseguido. Os pongo aquí luego las referencias, no voy a ser muy pesada, pero ahí tenéis los enlaces por si queréis profundizar en alguno de esos temas. Jennifer, ¿me haces preguntas? ¿Me llamas? Que no, aunque hemos hecho prueba, no oía hoy, así que podemos hacer eso. No sé si dejar de compartir. ¿Me escuchas? Vale, me está llamando. Hola. Hola. Hola, te oigo. Dime, Jennifer. Vale. Vamos a pasar al turno de preguntas. Lo único que no sé si me escucharán doble los asistentes, porque al tener ellos el micrófono, el audio activado, van a escuchar tanto mi voz como el móvil. Lo que hago es quitarme yo el micro a lo mejor. Pero entonces no escuchan tus respuestas. Yo me lo pongo para contestar. Vale, perfecto. Pues voy a ir con la primera pregunta, ¿vale? Y la pregunta dice, ¿hay alguna sentencia relevante respecto a los ciberdelitos y los delitos contra la libertad sexual? Pues lo dice la tecnología. Sí que la hay una muy buena. Cojo el libro porque no me la sé de memoria, pero de verdad, este libro que parece, yo con esto, como sabéis, no voy a hacerme millonaria. O sea, no lo recomiendo porque dentro de toda la ilusión que nos hace vender ejemplares de libros, pero es que este libro es muy útil y es que yo me lo llevo cada vez que doy clase, cada vez que tengo alguna actuación profesional, lo tengo aquí porque, vamos, es para mí como un vademécum. Bueno, pues aquí dentro de los delitos contra la libertad sexual, que es el capítulo 3, la página 81, porque obviamente no me la sé de memoria, ya podría ser yo tan prodigiosa, pero no me sé los números de las sentencias de memoria. Hay una, bueno, aparte de aquí vienen las del stealthing, que fueron muy sonadas. Aquí está la de la agresión sexual virtual, que fue de Javier Hernández, es la sentencia del Tribunal Supremo. La sentencia del Tribunal Supremo 447-2021 de 26 de mayo. Sentencia del Tribunal Supremo 447-2021 de 26 de mayo. El ponente es Javier Hernández. La tenéis en el libro. No sé por qué se ve como difuminado. No sé si he hecho yo algo.
Ya, si quieres pasamos a la... Bueno, no sé si había ahí algo más o pasamos a otra. Continuamos con la siguiente pregunta, que nos dice: ¿considera que la responsabilidad civil de las entidades financieras en los delitos de estafa informática es objetiva o cuasi objetiva? Yo diría, bueno, yo diría que es cuasi objetiva, ¿no? Objetiva 100%, dentro de que los penalistas no somos grandes civilistas, ¿no? No, pero sí que ha habido, ahora sí que ha habido, lo que pasa es que no la traía en la presentación, hice hace no mucho un hilo de una sentencia, pero es diferente que las entidades bancarias, pero está relacionado con una estafa electrónica donde se pone responsabilidad a una empresa que sufrió un ciberataque e intentaron estafar a uno de los clientes que tenían y no alertó al resto, de manera que estafaron a otro y le pone responsabilidad civil. Entonces, me acuerdo que cuando quien me comentó esa sentencia me decían, es que han objetivado la responsabilidad civil, si lees la sentencia no la objetiva, sino que dices que no puso los mecanismos, no alertó al resto de clientes, etcétera. Y yo creo que con las entidades bancarias en general es cuasi objetiva, pero hay supuestos y hay veces que la entidad bancaria no responde, ¿eh? Hay supuestos en que si entienden que por parte de la persona, mira, pues si te han llamado, si a mí me ha llamado alguien engañándome, como el vídeo del CEO, como otro vídeo, y yo hago la transferencia, ahí posiblemente tengan causa para no responder de manera subsidiaria, pero os recomiendo que os leáis esa sentencia que he puesto la referencia y que también está en el libro en modo hilo, pero leedla bien porque ahí lo explica. Muchas gracias. Me silencio. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Carlos Santos y dice lo siguiente: entiendo que la diferencia de delito leve a menos grave radica en la participación de la víctima. Si le llega un mensaje con código o teléfono y ésta da continuidad a una supuesta estafa y se materializa con cargos de menos de 400 euros, sería leve, pero si utiliza una usurpación de identidad para acceder vía telemática a una cuenta, aunque sean solo 2 euros, ¿sería menos grave? Vale, espera, voy a ir más despacio, ¿vale? Que a lo mejor lo he leído. Vale, que no, es que no te están escuchando los asistentes. Me ha pedido que le repita la pregunta. Le digo que la repita porque necesito volverlo a escuchar. Vale, sin problema. Si quieres me vuelves a interrumpir y voy más despacio. Nos dice: entiendo que la diferencia de delito leve a menos grave radica en la participación de la víctima. Si le llega un mensaje con código o teléfono y este da continuidad a una supuesta estafa y se materializa con cargos de menos de 400 euros, sería leve, pero si utiliza una usurpación de identidad para acceder vía telemática a una cuenta, aunque sean solo 2 euros, ¿sería menos grave? Lo que está diciendo el compañero tiene sentido, ¿no? Y no es algo sencillo. Lo que nos permite que sea leve o menos grave o diferencia es que veamos que hay es estafa electrónica. No sé si me estoy acoplando. Perdona, que sea estafa electrónica o estafa básica. Y él dice, claro, diferenciamos entre electrónica o básica según haya hecho la víctima. Lo podemos ver así. Si la víctima le da a un link que provoca que en su sistema del móvil, del ordenador, metan un malware, lo que sea, que haga esos cargos inconsentidos, tenemos una estafa electrónica que no permite leve, que siempre va a ser menos grave. Lo que dice usurpación de identidad, eso no existe, ¿no? Usurpación de identidad, pero más o menos entiendo a lo que se refiere, que utiliza una identidad, un engaño, una simulación de voz, etcétera. Si podemos entender que es una estafa básica, ahí sí que tenemos la posibilidad de menos grave. Es así, depende de lo que haya hecho un poco la víctima. Sí, efectivamente, si le ha dado a un link que ha permitido que, o a lo mejor no sabes lo que has hecho, yo tuve cargos inconsentidos en la tarjeta, no tengo idea de que le hubiese dado a nada ni que hubiese hecho nada, ¿vale? Ya me los devolvieron, no puse denuncia porque fue un caso que el banco me devolvió sin preguntarme más ni exigirme denuncia.
¿vale? Yo no hice nada o no tengo conciencia de haber hecho nada, pero efectivamente es así. Si lo que hacen es engañarte con un sistema tradicional tal, eso sí que sería una estafa básica que permite el delito leve. Me voy a silenciar para la siguiente. Muchas gracias. La siguiente es de Jesús Manuel y nos dice, hola, mi pregunta sería, voy a ir despacio porque esta también es larga, ¿vale? Si me acelero me dices. En el caso de una persona que sustrae una tarjeta de crédito, ¿sería ya una conducta subsumible en el artículo 249.2, letra B? Eso lo está preguntando. O sea, si quieres, vamos por partes, luego continúo con el resto de la pregunta. No te están escuchando. Si la sustrae y no la utiliza, no veo yo ahí nada. Vale, voy a continuar con la pregunta que después nos dice. Y si la usó y sustrae 20 euros, ¿sería punible conforme al artículo 249.1 letra B? ¿O también sería aplicable a ambos en este caso concreto? Es decir, una persona sustrae una tarjeta y saca del cajero 20 euros. ¿Se aplicarían los dos tipos? Es decir, el 249.1b y 249.2b. A ver, yo creo que sí. Sí, ahí habría un concurso, un concurso de normas y si la utiliza el que se aplica es el 200, es que además estoy hablando de memoria porque no tengo delante el código, pero si la utiliza lo que tenemos es el 249.1b y aunque saque 20 euros tenemos un delito menos grave de esa estafa electrónica o del uso, no se llama estafa electrónica, se llama uso fraudulento de tarjetas. Sería un concurso de normas con el otro y se aplica por especialidad absorción, por decirlo de alguna manera, o en función el 249.1b. ¿Vale? Continuamos con la siguiente, que es de Silvia. Y Silvia te dice que le gustaría saber si ha repercutido en cuanto al cambio con el caso Olvido Hormigos, la trabajadora que se suicidó, con un cambio positivo respecto a las consecuencias penales por la parte que difunde. Bueno, en este caso lo único que se introdujo por el caso Olvido Hormigos en 2015 y el único cambio que ha habido es en 2022 para castigar también a las personas que redifunden, que esto, bueno, era pedido no solo por casos concretos, pero era pedido por un sector de la doctrina desde hace tiempo, por la que fue la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, hicieron muchas campañas con esto, ¿no? Lo pasas o lo paras, era una de ellas. Y ya era reclamado, por supuesto, por los casos, pero con independencia de ellos. Lo que pasa es que yo sigo viendo que se podrían elevar las penas, tanto de lo que luego se ha introducido, porque es un delito leve que tiene multa, como del tipo básico. Ojalá se fuese en esa línea, pero lo que se ha hecho es meter, vale, a quien redifunde, pero también con una pena de multa. Así está actualmente. Muchas gracias, Escarlata. Voy a la siguiente pregunta, que nos dice, ¿podría ser delito del artículo 197.1 quien coge un móvil de otra persona para borrar fotos o incluso borrar las fotos que el dueño del móvil ha hecho previamente al autor? Espera, la repito otra vez. Que si podría ser delito del artículo 197.1 quien coge un móvil de otra persona para borrar fotos o incluso borrar las fotos que el dueño del móvil ha hecho previamente al autor. A ver, sí. Me he quitado una diapositiva porque ya habéis visto cómo he llegado. Tenía ya un agobio diciéndonos que no voy a poder explicar todo. He quitado una diapositiva de una sentencia que condena, ahora sí no la busco, pero también está en el libro, una sentencia que confirma una condena a un acusado que borró la nube, formateó la nube de la que era su expareja porque tenía la clave.
le veo cierto parecido a esto de coger el móvil. Y ahí se condena por el 197.2. Podéis ver el tenor literal, que es acceder a un sistema de información que tenga archivos personales, entre otros, borrándolos, también alterándolos, ¿no? Pero en un caso similar, donde se formateó la nube, se condenó por el 197.2. No sé si me va a dar tiempo a encontrarlo, porque lo tengo que buscar dentro del libro para deciros la sentencia, pero ahí tenéis el ejemplo, a ver si lo consiguiera. Yo creo que no es 197.1, es 197.2, pero en cualquier caso es un delito contra la intimidad. Voy a ver si la encuentro también mientras, si quieres, me formulas otra pregunta. Pues voy mientras con la siguiente pregunta, que dice: ¿se vulnera la intimidad en el caso de un vecino que capta una imagen o graba desde la calle el interior de un domicilio? ¿O se entendería que se ventilaría por la vía civil? Mira que la sigo viendo complicada. Por partes, lo de la nube que os he dicho, sentencia del Tribunal Supremo 412, estáis oyendo, ¿no? Sentencia del Tribunal Supremo 412-2020, de 20 de julio. El ponente es Andrés Palomo del Arco. Sentencia del Tribunal Supremo 412-2020, de 20 de julio. Grabar, a ver, esto utilizo un poco extensivamente con las reglas de la prueba nula, ¿no? La nulidad probatoria, y más con detectives o con la policía. Le voy a hacer un poquito por analogía, porque no he visto un caso de delito en este caso, ¿no? Que haya habido condena, me parece muy interesante. Lo que se hace para entender que la prueba es nula, o en el caso de policía que necesitaban autorización judicial, es que si se ha tenido que vencer un obstáculo para grabar el domicilio, es decir, me tengo que subir, en el caso de la policía es la famosa sentencia de los prismáticos, que yo creo que muchos conoceréis. Me he tenido que subir a un piso enfrente 10, que es un 10º piso, para mirar con unos prismáticos enfrente. O hay sentencias de detectives privados, he tenido que subirme a una escalera o tal por ver por encima del jardín. O he tenido que utilizar un dron, me valdría también utilizar un dron. Si he tenido que hacer eso, sí que entiendo que podría haber ese delito contra la intimidad. Claro, también tiene que ser que lo que grabes sea, porque sí que ha habido condenas donde de manera subrepticia se graba a 2 personas en un domicilio teniendo relaciones sexuales por otra persona que está dentro, pero bueno, me da igual que esté dentro o esté fuera. Sí que tiene que ser algo, a lo mejor si lo que se graba es una cena de una familia, no le veo ese punto de secreto de intimidad, pero sí que se graba. No quiero poner siempre el ejemplo, pero es que el que siempre tenemos, o alguien desnudándose, duchándose o tal, desde fuera, venciendo un obstáculo, entiendo que sí que sería un delito contra la intimidad. Si no se vence un obstáculo, pues habría que verlo, lo mismo por la naturaleza, pero es verdad que si estás en un bajo y te estás duchando con las ventanas abiertas, que te puede ver cualquiera que pase por la calle, si es que eso fuera posible, la expectativa de privacidad la veo complicada. Pero en un caso normal, que es tener que vencer un obstáculo y que se esté grabando algo íntimo, ¿no? del domicilio, sí que sería para mí un delito del 197.1. Vale, lo que no tengo activado. Vale, continúo con la siguiente. La siguiente es de Beatriz y quiere preguntarte que si sería delito fotografiar a una persona fallecida en la calle y enviarla por WhatsApp. Sería genial estar en una clase y decir, bueno, ¿qué opináis? No, yo veo claramente que no, ¿no? Porque bueno, primero estamos en derecho penal. Que algo no sea delito no quiere decir que no pueda tener otra persecución vía civil u otra vía, o que sea inmoral. Pero en una vía pública que no está oculto, que no tiene ese tema de privacidad, no le veo ese punto del 197.1. Tenéis que ver el tenor literal. Para mí eso no es un delito contra la intimidad, se puede perseguir, vamos, derecho al honor del difunto, no hay ninguna duda de eso, ¿no? De la vía civil, pero la penal no. 197.1 no, y otro tampoco, ningún otro delito. Continúo con la siguiente.
que nos dice, ¿me escuchas? Ah, vale. ¿Podría ser un delito societario no adoptar las medidas de ciberseguridad apropiadas para proteger la información de la empresa? ¿Responderían los administradores? Perdonad. Repito, ahora sí, ¿verdad? Perdonad. Que, claro, así en abstracto los delitos societarios vienen en los 290 y siguientes del Código Penal, había que concretar un poco más, pero sí que puedo deciros que las personas jurídicas pueden tener responsabilidad penal por los delitos contra la intimidad. Lo prevé, no sé si el 197 quinquies. Y ahí sí que se aplican todas las reglas del 31 bis de no haber tenido la suficiente prevención, y ahí vamos a las reglas generales de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que los delitos contra la intimidad caben, pero no es un delito societario, es un delito contra la intimidad, ¿vale? Vale, gracias. Vamos con la pregunta de Ignacio, que bueno, es un poquito parecida a una que salió antes, que nos dice, en una pareja en que una parte tiene conocimiento de las claves de acceso al teléfono, correo electrónico o firma electrónica de la otra persona porque se las ha dejado, su utilización para acceso a datos personales de la otra persona sin su conocimiento constituye delito contra la intimidad. ¿Es relevante si ha finalizado la relación de pareja? Esta pregunta es muy interesante y no es igual que la anterior, porque el caso que yo os he dicho de la nube ya eran expareja y no le permitía acceder a ella a la nube, luego la borró, tal. Bueno, y esto es diferente, porque si efectivamente se han dejado las claves, se entiende que es un uso compartido. Esto yo digo en general, hay que ver un caso concreto más desarrollado, pero con esa pregunta se entiende que es un uso compartido de los dispositivos y ahí no hay delito contra la intimidad, que de repente ve algo que tú no querías que no viese, pues hijo no o hija no le des las claves, ¿no? Eso un poco así de manera coloquial, pero eso se entiende que es un uso compartido y no va a haber un delito contra la intimidad. Claro, si luego termina la relación y no has cambiado las claves y sigue entrando, sí que yo podría ver, pero esto habría que verlo en un caso concreto, a ver cómo se resuelve. Yo sí que entiendo que una vez que ha finalizado la relación, se entiende que ese consentimiento que había tácito, conociendo las claves para acceder, finaliza, y que si no te ha dado tiempo a cambiar la clave o no lo has hecho por lo que sea, y en un descuido de una vez que se queda, mira la información, yo ahí sí que veo que una vez finalizada podría haber delito contra la intimidad. Pero bueno, todo esto habría que construirlo con el caso concreto. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene desde México. César te pregunta desde México y te quiere preguntar que cuáles son los criterios para determinar la jurisdicción para investigar y castigar los delitos, considerando que muchas veces los delincuentes lo hacen desde otros países y es difícil de rastrearlos. Perdonad. Nosotros tenemos con este tema de la competencia territorial, que él habla de jurisdicción, no habla de competencia territorial, ¿no? Las reglas de jurisdicción vienen en nuestra ley orgánica del Poder Judicial, pero bueno, para aplicado a competencia territorial, que hay muchas sentencias, miro aquí la chuleta porque es que esto lo tengo porque no me daba tiempo, pero siempre se explica. Sí que en el caso de estos delitos, con el delito de estafa o ciberestafa, han entendido que el mismo se comete en todos los lugares en que se haya realizado algún elemento del tipo, en aplicación de la llamada teoría de la ubicuidad, ¿vale? Y incluso ha habido sentencias que en el caso de estafa informática determinan la competencia territorial no por el lugar del desplazamiento patrimonial, sino por la eficacia en la instrucción y la obtención de pruebas, priorizando el lugar del domicilio del intermediario del investigado, en concordancia con el convenio sobre el cibercrimen. ¿Vale? Esa es la jurisprudencia que nosotros tenemos y que nosotros venimos aplicando. Muchas gracias, Escarlata. Vamos a ir ya con la última pregunta de la jornada, que es de Javier Torres, y nos dice: ¿tendría algún tipo de responsabilidad subsidiaria la entidad bancaria que no advierte al usuario que el IBAN, número de cuenta,
de una cuenta bancaria no corresponde al país al que quiere realizar el ingreso del dinero? Ejemplo, en el caso de que la persona, en el caso en el que una persona que piensa que compra un vehículo en Alemania y el dinero va a parar a Hungría. Estoy pensando porque, claro, yo no soy una enciclopedia. Las cosas hay que a veces reposarlas y entender bien el supuesto. A ver, claro, es que estoy pensando cuando hago una transferencia, no sé si he hecho internacionales, por eso decía que a veces tenemos que conocer un poco las cosas. No sé si cuando he hecho una internacional, que no he hecho muchas, pero alguna he hecho, me pone el país de origen, de manera automática lo hace la aplicación, no sé si me pone, pues yo que sé, Suiza, no sé dónde la he hecho, o tal, no eran paraísos fiscales, no penséis mal de mí, pero alguna amiga que estaba fuera. Pues no sé si me ponía el país, ahí ve el usuario el país, o sea, no sé qué más quieres que te diga el banco. Ahí si te está poniendo de manera automática, si por lo que fuese de manera automática no sale, no veo eso un motivo para que tenga responsabilidad subsidiaria el banco, en mi opinión. Pero habría que ver el caso concreto, yo os digo, no puedo decir más que cómo entiendo yo que habría que resolverlo. Primero, que creo que sí que te lo dice la aplicación, de manera que lo puedes ver, y segundo, que si no saliese, no lo veo un criterio para determinar responsabilidad civil subsidiaria. Vale, pues Escarlata, muchas gracias. Con esta pregunta ya damos por finalizada la jornada de hoy. Ha sido un honor tenerte como ponente, haber dado inicio al curso formativo de este curso y esperamos poderte tener pronto en más jornadas. Muchas gracias a vosotros por la gran asistencia, inscripciones, que ya me han comentado que además luego se pueden ver los vídeos. Entonces, la verdad que muy contenta, y por el nivel de las preguntas, que veo que los asistentes tenéis un nivel muy alto, es para mí súper enriquecedor y un honor haber empezado este curso que hayáis empezado conmigo en la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid. Muchísimas gracias a vosotros. Y ya por último decirte que están llegando mensajes al chat dándote las gracias y la enhorabuena por la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, Escarlata. Luego, gracias.